Con 10 hace 3, 4 semanas tuve oportunidad me invitaron a participar en un evento en el Instituto Ortega y Gasset, México. Ahí estuvo, entre otros, estuvo Lorenzo Córdoba, en fin, y estuvo un investigador, un analista político, el coordinador académico de Tlatelolco Lab, que forma parte del programa universitario de estudios sobre la democracia, justicia y sociedad de la UNAM, Julián Atilano, de quien había leído cosas, lo había escuchado en los medios, pero es un análisis sobre el comportamiento, lo que en su análisis se llama el análisis de sentimiento de menciones sobre los candidatos presidenciales. Interesantísimo. Y platicamos ahí al terminar el evento y le dije, oye, a ver si para el final de las campañas, cuando estén más avanzadas, lo comentas con nosotros por la mañana. Hicimos contacto la semana pasada y bienvenido, Julián. Ciro, y te escuchamos. Ahora no, al contrario, muchas gracias por abrir el espacio. Pues mira, ahí en el Tlatelolco Lab del PUETS, de la UNAM, lo que hacemos es analizar, entre muchas tantas cosas, la conversación pública en las redes sociodigitales y Twitter o X. Para nosotros es una red fundamental, aunque mira, son más o menos 17 millones de usuarios y usuarias quienes están en Twitter, y no todas de esas 17 millones de usuarias y usuarios son activos o hablan en torno a la política. 17 millones, 17.2 es lo que se ha manejado. De usuarios. No todos son activos o activas y no todos hablan de política. Deportes, por ejemplo, tiene mucha trascendencia, pero no podemos negar que es la red sociodigital más importante en términos de opinión política, opinión pública, entonces pues hay que echarle el ojo. Y lo que hicimos y lo que vengo aquí a traer a tu programa es una perspectiva prácticamente desde el 1 de marzo hasta el 27 de mayo, toda la campaña prácticamente, para ver a las candidatas y al candidato cómo ha sido su, de alguna forma, no desempeño, pero sí su presencia en las plataformas. Entonces, no sé si se vayan adelante, aquí están a compartir algunas gráficas. Y adelante. Pero mira, ahora sí que te escuchamos. Para escucharte. Muchas gracias, Ciro. Lo que observamos es que prácticamente las dos candidatas son las que han estado en primer lugar en las menciones. Estamos hablando de X. De X, nada más. No nos vamos a meter hoy con Facebook, con Instagram, TikTok, nada de eso. Estamos hablando de X. Entonces vemos que han la mayor cantidad de menciones, es decir, personas que hablan, esa es la gráfica, personas que hablan a favor o en contra de Xochitl, de Claudia o de Maynes, ya sea porque contestaron, porque las arrobaron, porque no usaron su arroba pero usaron su nombre o usaron alguno de los hashtags oficiales de las candidatas. Lo que vemos es que han estado prácticamente, mira, durante toda la campaña parejas las menciones, y vemos algunos picos, y esos picos principalmente están enfocados en el primer debate, el segundo debate, y al final, ahí vemos del 13 al 19 de mayo, el 19 de mayo fue el tercer debate, la semana pasada, así se han estado moviendo. Sin embargo, ya en términos numéricos, Claudia Sheinbaum ha tenido 26 millones de menciones, Xochitl Gálvez ha tenido más, 28 millones, y en un tercer lugar, ahora sí, Jorge Maynes solamente 3 millones. ¿Qué es una mención, Julián? Es algo ¿qué es una mención? Si me dicen, es que te mencionaron en X, ¿es positivo, es negativo, me sirve, va en contra de mí? ¿Qué es? Mira, ¿cómo le explicarías en términos de, tú eres un especialista, eres un académico, pero a las personas que nos están escuchando y viendo, el que te mencionen y tengas 2 millones de menciones más Xochitl Gálvez que Claudia Sheinbaum, ¿es bueno o malo? Depende. Mira, ahorita entramos a lo positivo o negativo, pero en términos generales simplemente podríamos decir que es la presencia que tienen en la plataforma. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos a partir de las, en este caso, por ejemplo, Ciro, ¿no? Si alguien te arroba, pone buenos días, Ciro, esa es una mención. Si tú escribes un tweet y alguien te dice muchas gracias por la información, Ciro, esta también es una mención. No necesariamente algo favorable o negativo. En este caso, no. Ahorita pasamos a lo favorable o negativo, pero prácticamente es ver qué tanta presencia tienes, qué tanto se habla de ti, pero cuando te mencionan o mencionan a los hashtags oficiales, por ejemplo, sigamos haciendo historia, México sin miedo, lo nuevo va en serio, también son cosas que agrupamos para tratar de ver la mayor cantidad de menciones que hay. Ahora,
Cuando pasamos ya a lo positivo o negativo, lo que tú llamas el análisis de sentimiento. Se hace el análisis de sentimiento. Aquí no se analizan todas las menciones, porque se hace con algoritmos y con inteligencia artificial, y entonces todavía en 2024 no puedes identificar si todos los tweets son positivos o negativos. Todavía hay un margen de error porque alguno puede ser neutral o alguno el propio algoritmo no te lo identifica porque hay un sarcasmo, porque no queda clara la broma. Pero lo que sí vemos, estábamos viendo la de Claudia ahí está. Sheinbaum. Análisis de sentimiento de menciones a Claudia Sheinbaum. La línea roja, para quienes están viendo, son las menciones negativas. Entonces estamos viendo que la mayoría de las menciones a Claudia, y así va a ser con los otros candidatos y la candidata, son negativos, y nuevamente se ven los picos en torno a los debates. ¿En qué proporción son negativos, Julián? Mira, por ejemplo, para Claudia Sheinbaum, para Claudia, en numéricos negativos 7.200.000 y positivos 3 millones. Como 2-1. 2-1. Y vemos nuevamente que están en los picos. Ahora, ¿qué se habla en esos momentos? Prácticamente y mira, cuando preguntan, ¿hay alguna relación o hay alguna influencia o hay alguna no sé, interés en el postdebate? Pues estamos viendo que en Twitter sí, porque vemos cómo sube en las curvas y se extiende un poco, y eso sería el postdebate. Se sigue hablando. ¿Qué se está hablando de Claudia en términos negativos? Pues prácticamente se le asocia con el narcotráfico, es decir, la campaña, los hashtags que asocian a López Obrador con narcocandidata. Prácticamente es eso, sí. Que si es fría, que si no voltea a ver a Xóchitl. Todo lo que vimos en el debate se expresa principalmente. O sea, tiene un 2-1 negativo. Ahora pasamos a Xóchitl. Con ella también no es tan distante. Mira, con ella son 7 millones también negativos, contra 3 millones y medio. Pues más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos la proporción con Claudia Sheinbaum. Pero si te fijas, aquí hay un pico que llama mucho la atención. De negativo. De negativo, que es el primero. Y ese está asociado a el video de su hijo, que salió más o menos la semana previa al primer debate. La semana previa, el 3 o 4 de abril, sí. Entonces vemos que hay esa estrategia que seguramente que fue pensada de esa forma, sí tuvo impacto, al menos en las redes sociodigitales, en Twitter, y vemos ahí el impacto. En los demás debates no tiene ya tantos negativos, es decir, mantiene negativos estables durante toda la campaña, pero a diferencia de Claudia no tiene sus positivos nunca se disparan, es una línea muy estable. Nunca se sube disparan. Un poquito al final, pero es casi una línea horizontal. A ver, antes de ir al corte, alcanzamos a ver a Jorge Álvarez Maínez. Mira, de él es muy abajo. Va muy abajo, fíjate, sus negativos son 800,000, sus positivos son 300,000. De él se habla poco, él está principalmente más en TikTok que en Twitter, pero vemos al final cómo sus negativos suben, y son por dos cosas. Uno es el debate, el tercer debate. La declinación también, cuando Alito Moreno empieza a hablar de la declinación. Por esas fechas. Y sobre todo es por el trágico suceso de en la Nuevo semana León. pasada. Así es. Y eso manda los negativos para... Se va al cielo los negativos sobre Maínez. Que aún así siguen siendo pues marginales comparado con el número de menciones positivas o negativas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez. A ver, entonces, en conclusión, si quieres lo vemos en conclusión de este tema, porque tenemos más. En términos de X, de la red social X o Twitter, pues muy parecido. Van empatadas en Twitter. Pues, muy parecido. Un poco más positivos de Xóchitl Gálvez, pero muy parecido. Y Jorge Álvarez Maínez, inexistente. Pues en X sí está inexistente. A ver, vamos a una pausa. ¿Que X ya dejó de ser la red de los jóvenes? ¿Es la red de los viejos? Seguimos, volvemos con Julián Atilano. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por 5. Seguimos conversando y escuchando al especialista, al investigador Julián Atilano. Además de ser un analista político, él coordina académicamente el Tlatelolco Lab, que
forma parte del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Y pues ya nos presentaste un panorama sobre los sentimientos positivos y negativos con los candidatos en X. Este trabajo es sobre la red X. No incluye Facebook, no incluye TikTok, pero nos decías en el corte, en X, que no tiene el número de usuarios de Facebook ni de TikTok, pero dices, ahí está la conversación política. Ahí están los analistas, ahí están los políticos, hombres y mujeres, ahí están las personas más interesadas en política. Te digo, están 17 millones de personas y un segmento de esos 17 millones pues hablan constantemente en esta plataforma. Y hay un fenómeno que hay en Twitter o en X, yo le sigo diciendo Twitter, y que no vemos en las otras plataformas, son las cuentas, así las llamamos nosotros, con comportamiento anómalo, comúnmente. A ver, ¿qué es eso? Mira, cuentas con comportamiento anómalo. ¿Qué es una cuenta con comportamiento anómalo? Mira, Julián Atilano. No decimos bots o no digo bots porque la categoría bots es muy amplia y va desde aquella respuesta que te da una instancia institucional cuando tú dices en mi casa no está funcionando la luz pública y alguien te contesta, llama a este número, etcétera. Eso es un bot también. Cuando vas a compras un vuelo y haces el check-in, ahí hay un bot, etcétera. Entonces es muy amplia el espectro para entender qué es un bot, y muchas veces se dice que muchas de las cuentas que hay en Twitter son bots, es decir, son cuentas automatizadas. Y si bien sí existen estas cuentas automatizadas, medirlas no es sencillo porque hay muchos parámetros y a veces pareciera que una cuenta es bot y en realidad más bien es un usuario muy intenso que está ahí presente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros analizamos patrones de comportamiento y entonces decimos que son cuentas con comportamiento anómalo o atípico porque no se comportan como una persona promedio, ¿no? Entonces, lo que sucede en Twitter es que hay una amplificación de la conversación o de las narrativas. Es decir, acabamos de ver unas gráficas en donde vimos positivo o negativo. Sin embargo, también detrás de estas gráficas hay amplificación de contenido. Estas cuentas con comportamiento anómalo, su principal objetivo no es escribir un tweet genial para que se retuitee. Para eso están los influencers que suelen hacer eso, los políticos, los analistas. Lo que estas cuentas hacen es retuitear de forma intensa para que se amplifique la conversación y muchas veces parecería, si tú ves desde afuera, que se está hablando orgánicamente de un tema y en realidad es que son cuentas con comportamiento que están programadas. ¿Y ahí qué pasó con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez? Mira, aquí lo que te traigo es simplemente... Se dispara muchísimo. Se dispara, pero... ¿El azul quién es? Mira, son cuentas asociadas a Xóchitl Gálvez y son cuentas asociadas a Claudia Sheinbaum. Pero solamente es del último debate, como para traer un ejemplo particular de cómo sucedió la conversación. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Estas son cuentas con comportamiento anómalo que estuvieron retuiteando durante el 19 de mayo. Aquí llama la atención. 19 de mayo fue el tercer debate. Llama la atención que en la curva azul o como turquesa, que es las cuentas asociadas a Xóchitl, empieza la amplificación desde la mañana, justo porque ese día fue la marcha rosa y se empieza como que a levantar, en este caso, pues la narrativa a favor de esa marcha, baja durante la tarde y vuelve a subir en la noche. Y las de Claudia Sheinbaum se mantienen y hasta las horas del debate, a las 8 de la noche, comienzan a subir y bajan. Estas son las cuentas con comportamiento anómalo durante el debate. Han estado presentes en toda la campaña electoral, no están todo el tiempo activas, pero justo un momento tan importante como es un debate que genera mucha conversación y mucho tráfico, nos muestra cuál es la dinámica de estas cuentas con comportamiento anómalo. Le metió más el equipo de Xóchitl Gálvez que el de Claudia Sheinbaum. Sí, y además porque como tenía la campaña, la marcha había que levantar. Ojo, todas las candidaturas, dos candidatos usan cuentas con comportamiento anómalo, cuentas automatizadas. Sin embargo, sí hemos observado que al menos en los 3 debates hay una proporción mayor a favor de la candidata Xóchitl Gálvez que a la candidata de Claudia. Al analizar, hago un paréntesis, las demás plataformas, hemos visto cómo según la candidata o el candidato le prestan mayor interés a una u otra candidata.
Epigmenio Ibarra nos ha dicho aquí durante varias semanas que hacer eso cuesta muchísimo dinero. ¿Así es? Sí, mira... que levantar así un hashtag o varios hashtags. Yo no sé, habría que preguntarle a quienes se dedican a eso, es toda una industria de la desinformación. Las agencias de comunicación muchas lo hacen de forma paralela, pero sí es costoso, necesitas desarrolladores, necesitas personas que estén ahí con jornadas laborales de 8 o más horas. Es inversión. Necesitas meterle dinero. Y ahora, si me preguntas, ¿eso influye en los resultados electorales? Pues mira, yo he analizado los procesos electorales en su dimensión digital desde 2012 y la verdad es que no. La verdad es que no tienen mucha influencia. ¿Qué sí tienen? Tienen la capacidad de poner temas sobre la agenda, tienen la capacidad del postdebate, tienen la capacidad de que si 2, 3 días se está hablando de narcocandidata, tal vez, no sé, a ti no te llame la atención por qué está eso, invitas a alguien, lo discutes, en eso sí influye. Pero de eso, en la conversación de eso, a extrapolarlo y llevarlo a los resultados electorales, sigue siendo el territorio principalmente la mejor forma de ganar la movilización, el territorio de ganar una elección. Y sobre todo, perdón, es que en Twitter, como están las personas con mayor interés en política, son personas, ¿cómo lo podría plantear? Son personas que o ya tienen muy definido por quién votar o su ideología, o no caen tan rápido en una campaña de desinformación. Es decir, a mí en lo personal me parece un tanto burdo que ya llevemos más de un mes con narcocandidata. O más. Sí. Y entonces, pues ya lo ves como una estrategia, como sucedió durante el periodo del gobierno del Mazo en el Estado de México, que estaba lo de la tarjeta rosa, no sé si te acuerdas. Sí, se veía claramente que era una estrategia, ¿no? Entonces tú lo ves y te queda claro que es una concluyes? Estrategia. Conclusión de todo esto, Julián. Ahora sí que de tu propia investigación o de la investigación que has coordinado. Mira, la conclusión es que hay todavía en 2024 mucha presencia en Twitter de las candidatas, es decir, todavía le apuestan a esta a X Twitter. A X. Sigue siendo una plataforma en donde su principal característica es las cuentas con comportamiento anómalo y se tiene que regular. O sea, lo que quisiera también señalar es que sí es importante, no sé si vaya a ser una de las agendas pendientes para pasando la elección en términos de comunicación, pero sí es necesario legislar porque, por otro lado, tú me preguntas cuánto dinero se está metiendo ahí en las campañas, no se sabe, es muy opaco y quien sabe probablemente no te lo va a decir. Y entonces eso al final lo que hace es que genera una asimetría entre las candidatas y el candidato, porque hay personas que le dedican más, otras menos dinero, a Facebook también, a Meta se le invierte. Entonces, pues es importante observar qué es lo que sucede en X, pero también no dejar de ver y de pensar la importancia de la regulación. Bueno, te das otra vuelta, si no la próxima semana, en un par de semanas. Entendemos que el tiempo de la academia no es el periodístico, requieren más días para hacer sus análisis, sus mediciones, pero para ver el comportamiento de las redes en lo que fue el día de la elección y lunes, martes de la próxima semana. Y las narrativas en disputa que seguro van a existir. Tienes tiempo y ganas. Nos vemos por aquí, ¿te parece? En un par de semanas. Claro, con mucho gusto. Qué gusto tenerte hoy aquí, Julián Atilano. Ciro. Gracias. Buenos días. Gracias. Y esas gráficas las podemos compartir. Claro que sí. Ya las vio el auditorio, pero las vamos a poner también en nuestras redes sociales y nos quedamos con varios términos, con varias categorías de análisis. Análisis de sentimiento, de menciones, comportamiento anómalo. También nosotros estamos aprendiendo en esto. Es un aprendizaje colectivo. Todos y diario y cotidiano. Gracias a Julián Atilano. Gracias por sus comentarios. Siguen los comentarios sobre Arturo Saldívar. Bueno, es martes 9:35, hacemos pausa, volvemos.